adhieren a este programa: Estudio Contable Leonardi y Pagliero, García y Olivero, el lugar que todos eligen. MC Muebles, www.mcmueblesweb.com.ar. Osvaldo Santilli e Hijos Neumáticos. Municipalidad de Armstrong, Gestión Verdequia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Armstrong Limitada. Susocufia y Asociados, www.susocufia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo encuentro de lo que llamamos Prevención y Salud. En el día de hoy vamos a hablar sobre alimentación saludable en niños y adolescentes, ya que en esta etapa nuestros pequeños están en pleno crecimiento y desarrollo y bueno, cuesta un poco generarle hábitos. Vamos a compartir este programa que nos va a llenar de información la licenciada Melina Sassaroli. Bienvenida, Melina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Melina, bueno, esta convengamos que es una franja etaria por ahí bastante difícil en cuanto a la alimentación. ¿Cómo enseñar a nuestros niños y adolescentes a comer sano? Bien, es un tema bastante complejo últimamente porque la verdad se han visto muchos desfasajes en un montón de cosas y hay muchas falencias, ¿sí? A mí me han llamado de muchas escuelas como para hacer algún tipo de charla. Lo primero que se vio es la falta de desayuno en los niños, principalmente. ¿Qué pasaba? Iban a gimnasia, se desmayaban, se caían, se quebraban. Entonces la idea fue poder ayudarlos desde el desayuno saludable. Hablamos un poco del tema y después los ayudé, digamos, a preparar un desayuno. Para mi sorpresa me di cuenta que del total de alumnos y más o menos un 50, un 60% directamente no desayunaba. Cuando pregunté por qué motivo, a algunos no les gustaba y otros en la casa directamente no tenían el hábito, ¿sí? Entonces hago hincapié en esto porque creo que el desayuno es una de las comidas principales y no se está teniendo en cuenta. Entonces a mí me alarmó muchísimo y empecé a interesarme y a meterme mucho en este tema de los niños y de los adolescentes porque creo que y considero que es la etapa más importante y que después es lo que nos determina, digamos, cómo vamos a seguir con los años. Con respecto a los niños, estamos hablando entre qué franjas etarias. Y más o menos arrancamos desde los 6, 5 años hasta aproximadamente los 10, los 11 años. Y después ya se empieza a considerar adolescentes. Melina, vamos a ir separando algunos alimentos. Por ejemplo, hidratos de carbono. Sí. ¿Cuántos hidratos de carbono tiene que comer un niño durante el día? Bien. Ya que esto le aporta energía, pero muchas veces... Sí, bueno, ese es el problema. También tenemos, digamos, un alto porcentaje de obesidad que en el transcurso del programa lo vamos a ir hablando. Bien, el tema, digamos, lo que se considera aproximadamente son 3 a 4 porciones de hidratos de carbono al día, ¿sí? Y lo ideal es que sea un hidrato de carbono complejo. ¿Qué es un hidrato de carbono complejo? Es aquel, digamos, que me aporta mayor cantidad de fibra y que de esa manera, o sea, le permite al niño poder desarrollarse a lo largo del día. ¿Por qué? Porque también están los hidratos de carbono simples, que es lo que consumen en su mayoría, que son azúcares, todo lo que sea productos de pastelería y demás. Entonces, la idea es que ellos puedan consumir hidratos de carbono, pero tratar de que sean complejos. ¿Qué sería, por decirte, un pan, que ese pan se le pueda agregar alguna semilla, que sea de salvado, que sea integral? O sea, enriquecerle un poco más al pan que consumen todos los días, enseñarles a comer de una manera diferente. Bien, y ¿cuánta leche deben de beber diariamente los chicos? Bien, la idea se asemeja como un adulto, es que en el día consuman 3 porciones de lácteo en el día, ¿sí? Que incluye eso, yogur, leche, queso, lo que ellos quieran consumir, pero en el día son 3 porciones. ¿A qué equivale una porción? A un vaso de leche, a un vaso de yogur o un potecito de yogur y a una rodaja de queso. Bien, en la primera etapa de vida de un niño, ¿no? Bueno, la mayoría de en realidad todos hoy en día los nutricionistas recomiendan la lactancia materna, pero también hay algunos tipos de leches de crecimiento, se las denomina de crecimiento. Sí. ¿Esto es necesario? ¿Ustedes lo recomiendan o no? En realidad, o sea, la leche de crecimiento se recomiendan en aquellos niños que tengan algún problema. Puede ser, por ejemplo, hay niños que son intolerantes a la lactosa o hay niños que tienen algún otro tipo de patología o complejización o, por ejemplo,
la mamá, digamos, produce leche, pero ese nene no se llena como debería ser, o sea, no engorda en la manera y no crece en la manera que se espera, entonces muchas veces se hace el complemento de una leche materna con una fórmula. A este tipo de leche se lo denomina fórmulas infantiles. Y eso va a depender mucho de si el nene tiene alguna patología o no en forma particular. En caso que no sea necesario, por lo general lo que se recomienda siempre es la lactancia materna, en forma exclusiva hasta los 6 meses. Es lo ideal y es lo que se aconseja para todos los niños. Bien, Melina, y en cuanto a las proteínas, sí. ¿Qué pasa con las proteínas y los niños y adolescentes? ¿Cuántas veces por semana tienen que consumir proteínas? Bien, lo ideal es que consuman todos los días proteínas. ¿Por qué? Porque en esta etapa de la vida es cuando ellos están en mayor desarrollo. Entonces la idea es que ellos se puedan desarrollar y crecer de una manera adecuada. Entonces las proteínas es lo que le permite que sus tejidos se formen y se desarrollen en forma apropiada. Entonces la idea es que ellos consuman en diferentes formas todos los días. Lo ideal, lo que yo siempre recomiendo, es hacer hincapié más que nada en el tema de las carnes y que tengan variedad en el consumo de las carnes. Porque eso es un tema también que se ve muy a menudo de que los chicos, cuando son chicos, por ejemplo, se encargan mucho de consumir lo que es carne y pollo, digamos, carne de vaca y pollo, y después es como que les genera el propio rechazo a lo que es la carne de cerdo o el pescado, que es muy importante y que hoy en día los chicos por lo general no consumen. Bien, con respecto a los hábitos saludables, cuando arrancamos el programa dijimos que por ahí es muy difícil incorporar a los niños y a los adolescentes estos hábitos saludables, pero también es muy importante. ¿Cuáles serían los hábitos saludables que como padres tenemos que tener en cuenta y decir, bueno, tenemos que arrancar? O sea, hoy es el comienzo, digamos. Bien, lo principal es cuando coman o además durante todo el día, agua. Veo mucho jugo en el caso de los chicos. Hay que acostumbrarlos a consumir agua. El paladar lo que hace es se acostumbra a que uno consuma alimentos muy azucarados. Entonces siempre lo que uno recomienda es que cuando recién arrancan con la alimentación, no se le dé ni tanta azúcar ni tanta sal. ¿Por qué? Bien. Porque ellos se acostumbran a eso. Entonces después su umbral de gusto es muy elevado. Entonces cuando uno después se lo quiere empezar a retirar es muy imposible. O sea, es casi, digamos, no es imposible, pero es muy difícil de hacerlo. Entonces la idea, bueno, eso sería también otra de las cosas. Además del agua, retirar el consumo un poco de azúcar y de sal. O sea, no todo el tiempo estar mostrándoles a los chicos ese tipo de alimentos. Lo mismo que cuando son chiquitos, no ir al tema de castigo o premios. ¿Por qué? Porque eso se ve mucho. Si vos comés, te doy esto. Si vos comés, te doy esto. Si vos comés una verdura, yo te doy esto. La idea no es generar eso en el chico. La idea es, digamos, que comer tiene que comer. O sea, empezar a generar el hábito. Y otra de las cosas que para poder hacer un hábito saludable, la idea es que uno empiece a hacerles diferentes preparaciones. ¿Por qué? Porque en el consultorio se ve mucho que los chicos, por lo general, lo que hacen es verduras, no comen. ¿Sí? Frutas y verduras. Frutas y verduras. Las frutas está un poquitito más, o sea, por lo general comen un poco más. El tema es la verdura. O sea, tengo chicos en el consultorio que no consumen ningún tipo de verduras, entonces es muy difícil. ¿Y qué pasa? Antes de llegar a un consultorio, o sea, de nutricionista, lo ideal es que un papá en su casa, la idea es empezar a que el chico lo conozca de diferentes maneras. ¿No le gusta una vez? Bueno, pruebe de otra manera la próxima semana o dentro de la misma semana con otra preparación. Y de esa manera ir viendo, ¿para qué? Para que el chico pueda empezar a acercarse al alimento y en algún momento termina le gustando. Bien, tengo mucho para preguntarte sobre hábitos saludables. La verdad que da para un programa completo. Tenemos que vender, ¿sí? No te vayas. Y usted tampoco. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más prevención y salud. MG, Espacio Odontológico, de Mariela Giacinti, odontóloga, especialista en endodoncia. Flotron 1492, Armstrong, Santa Fe. 03471 46 36 77 156 20 739. Silvana Lascar, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, doctora en Quiropraxia. Atiende en alquimia, servicios para la belleza del hombre y la mujer. Turnos al 03471 490107.
Fisher 622, Armstrong. Silvana Lascar, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, doctora en Quiropraxia. Doctor Silvio Maurelli, especialista en clínica médica, San Martín 1352, teléfono 490-150 Armstrong. Inspirame Positano, ropa femenina exclusiva en Pueyrredón 824, Rosario. Encontraros en Facebook, Inspirame Positano. Podosport, podología de avanzada de Mónica Mendoza, representante en Argentina de Asociación Iberoamericana de Podología. Estudios biomecánicos de la marcha, baropodometría, plantillas ortopédicas, podología deportiva. Atención, en 14 de diciembre 1255. Para turnos, llamar al 490-367, celular 1552-8372, Armstrong. Labiar, Laboratorio Bioquímico Armstrong de la Bioquímica Mariana Bienciotto. Atiende obras sociales y particulares. En Roldán 1325, teléfono 460-508. Domicilios y urgencias. Labiar, Laboratorio Bioquímico Armstrong. Por una información certera y al instante, www.armstrongyrregion.com.ar. Publica para vender, publica para ganar. www.armstrongyrregion.com.ar. Como mencionábamos en el bloque anterior, en cuanto a los hábitos saludables, tenemos que muchas veces planear la comida con antelación. Y otro tema importante que yo había hablado con otro profesional en otro momento, creería que es en este programa o en alguna otra entrevista, ella recomendaba mucho, que lo veía ella en su consultorio, en sus pacientes, no sé cuál es tu experiencia, de que muchas veces los papás no nos sentamos con nuestros hijos a comer, que eso mínimo es como una ceremonia, ¿no? Sí. Una vez al día ella recomendaba que se siente toda la familia y lo tomemos como hábito. Muchos lo tenemos incorporado, pero bueno, hay familias que no tienen tiempo, que trabajan en diferentes horarios, madres y padres. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Y uno, digamos, cuando lo lleva a la parte de la experiencia y lo comprueba, se da cuenta que realmente es así. O sea, el chico es como que se siente mucho más acompañado y ve, digamos, de que el resto de la familia, ese es otro tema también, que está bueno, digamos, que no se cocinen diferentes, salvo que haya alguna patología en particular. Pero no, por ejemplo, a mí no me gusta esto, bueno, mi mamá me hace de comer otra cosa. Tratar de que el chico vea de que todos comemos lo mismo. Entonces, de esa manera también generamos un hábito. Primero, que le vamos a enseñar a comer en familia, y segundo, a que todo se puede comer y que todo es rico y que todo es sano, digamos, de una manera que el chico lo pueda ver de esa forma. Bien, ¿existe una cantidad óptima, digamos, para darle un almuerzo o una cena a un niño? Lo ideal es la porción, o sea, es el plato, como en un adulto también que está en descenso de peso o lo que fuera. Lo ideal es la porción, en el cual tiene que tener una porción de proteínas, una porción de hidratos de carbono y el resto que es frutas y verduras, principalmente verduras. Con un niño a veces nos damos cuenta y medimos la porción, pero muchas veces con un adolescente es difícil. Yo comparto mucho con adolescentes y por ahí no le podés decir, bueno, ya comieron demasiado, porque los adolescentes están creciendo y tal vez fueron a jugar al fútbol o fueron a jugar al básquet y llegan y se comen todo. Sí. El tema también, digamos, es que están medio desfasados en lo que son las comidas. A lo mejor ese adolescente no desayunó o no merendó o no hizo alguna colación intermedia, o sea, no hacen en realidad las 4 comidas como son. Entonces, cuando llegan de hacer alguna actividad física, por lo general, están, digamos, como más hambrientos. Y es propio, digamos, de la edad. Pero el tema está en que hay un desfasaje en lo que son las 4 comidas principales. Bien,
¿Los niños tienen que picar también entre estas 4 comidas principales o no deberían? Siempre, digamos, si el niño realmente tiene hambre, o sea, uno digamos, le debería dar. El tema es, digamos, cuando un papá, porque antes se creía que el gordito era el sano, y ahora se empezó a ver de que no, en realidad hay muchos nenes que están desnutridos o malnutridos y que realmente son gorditos. O sea, ese es el problema y la epidemia de la obesidad. Las abuelas decían. Las abuelas decían. Está muy flaquito, le faltan vitaminas o está anémico, exactamente. ¿no? Bien, y o sea, los niños deberían de picar entre horas también. Tenemos que tener en cuenta los distintos alimentos, ¿no? Porque bueno, podrían picar entre horas una fruta, una porción de esto que se utiliza mucho, los mix frutales, de frutos secos. No sé qué otras cosas, qué otras alternativas nos das, en vez de, digamos, no soltar rápido un alfajor, ¿no? Porque ese es el tema. Los padres a veces tenemos el sí fácil también. Eso es lo que pasa. El problema es de que hoy en día las supuestas colaciones, o sea, cuando el nene tiene ganas de comer, a lo que le damos un chocolate, un chupetín, un alfajor, y no buscamos esas alternativas saludables que también es lo que le van a generar el hábito al nene. El día de mañana, si por ejemplo, si yo le ofrezco, le hago unos bastoncitos de zanahoria, por decirte, o algo que tenga que ver con algo mucho más saludable, el nene después, cuando sea más grande, él solo va a saber y va a saber elegir. ¿Por qué? Porque si uno le ofrece siempre lo mismo, los alfajores, los chocolates, el día de mañana el nene va a elegir eso porque no conoce otra cosa y porque su paladar está acostumbrado a ese tipo de cosas. Bien, desde el punto de vista de tu consultorio, ¿hay alimentos que limitás en los niños y en los adolescentes? Mira, yo lo que hago mucho es educación alimentaria, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es, no prohíbo ningún tipo de alimento. La idea y la base fundamental de mi consultorio es, lo que hago es limitar porciones, o sea, alfajores, chupetines, o sea, todo lo que sea dulces y golosinas se pueden consumir, pero en menor proporción. O sea, si un niño está acostumbrado a consumir, no sé, por decirte, 3 alfajores en un día o 2 alfajores en un día, lo que trato de hacer es, lo bajamos primero a una porción y una vez que el niño se limite a esa porción, muchas veces lo que se hace es, se puede llegar a bajar hasta 2 o 3 veces por semana. O sea, la idea no es sacarle los alimentos totalmente. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Si yo le saco el alimento totalmente al niño, cuando el niño lo tenga, porque por lo general en la casa limitamos, pero afuera el resto de los niños lo consume. Entonces, cuando ese niño vaya a otro lado, es como que lo prohibido se vuelve tentador, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? No me va a comer una porción, a lo mejor se come 2 alfajores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en casa se lo prohibimos. Entonces, la idea es no prohibírselo, sino tratar de limitar ese alimento, o sea, mostrándole de que ese alimento no es tan saludable, que se puede comer, pero que hay otras opciones mucho más saludables y que el niño lo puede comer más a diario. Bien, Melina, ¿cuál es tu opinión con respecto a una alimentación vegetariana o vegana en un niño o en un adolescente? Mira, tengo muchos casos de consultas de adolescentes. Está muy de moda. De adolescentes que quieren empezar a practicarlo, ¿sí? El tema está en que, digamos, siempre tiene que ser por una motivación propia. O sea, también conozco padres que quieren que sus hijos lo sean y muchas veces, o sea, hay niños que realmente no, o sea, no tienen la necesidad porque tampoco a lo mejor no conocen del tema. Yo siempre digo que en caso que sea una convicción propia no me parece mal, pero lo ideal es que siempre esté supervisado por un profesional de la salud. O sea, ¿por qué? Porque uno a veces, ¿qué hace? Deja de comer carne y muchas veces después empiezan a tener patologías que van desde una anemia, se descalcifican los huesos. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben cómo alimentarse. Sí, además es muy difícil llegar a un balance muchas veces consumiendo carnes y proteínas y bueno, es muy difícil también tener una dieta equilibrada. Exactamente. Desde las verduras, ¿no? Sí, lo ideal es siempre consultar a un profesional de la salud, que él es el que te va a saber guiar y saber cómo armarte un plan adecuado a las necesidades de cada persona. Bien, Melina, nos vamos a una última pausa, ¿sí? Última pausa y ya volvemos. Consultorios odontológicos integrales de los odontólogos Alejandro Varela y Marianela Estéfano. Odontología general, implantes dentales, odontología estética y rehabilitación, ortodoncia. Atendemos particulares y obras sociales. Estamos en Flotrom 2085 de la ciudad de Armstrong. Turnos al 03471 46 33 42 o al 156 11 615. Clínica del Sol SRL.
Excelencia en tratamientos clínicos, quirúrgicos y diagnóstico por imágenes. Garibaldi 1021, teléfono 03 467 40 16 49. Cruz Alta. Andalue Florería, arreglos florales, eventos, centros de mesa, ramos, buquet para tortas, artesanías, tablas de madera, atrapasueños, mandalas y variedad en sahumerios importados. Andalue Florería, Crucianelli 221, teléfono 03471 156 11 110. Alejandra Romano Cantón, licenciada en nutrición. Rivadavia 509, teléfono 462-977, 155-21-781. Melina, bueno, en este bloque que ya vamos cerrando nuestro programa, ¿cuáles serían las principales razones para explicar en los últimos tiempos esta alta tasa de obesidad en niños y en adolescentes, ¿no? Bien, yo creo que son múltiples los factores. En un primer lugar está el tema de que cada vez tenemos más a disposición y mucho más fácil el tema de alimentos manufacturados, o sea, todo lo que sea en paquete, todo. Aparte hay mucha publicidad, mucho marketing, engañoso obviamente, donde los chicos compran eso, ¿sí? No solamente el tema de la obesidad, sino también quiero hacer hincapié el tema de otros trastornos alimentarios que lo veo mucho en el consultorio, que van hacia el otro lado. Hay muchas nenas, principalmente en el caso de las adolescentes, que llegan a dejar de consumir alimentos por todo un tema y todas unas dietas que se ven en internet y que quieren seguir. Sí, me ha pasado. Para adelgazar, para bajar de peso. Exactamente. Una muy famosa, que te lo digo porque, o sea, me pasó en el consultorio hace muy poquito, era una dieta en la cual lo que hacían era contar calorías. Agarraban los paquetes de los productos y lo que hacían era tratar de limitar la porción y ver la cantidad de calorías que consumían en un día. Un disparate realmente, porque ¿qué pasó? Generó un trauma no solamente en esa nena, sino también en todo su ámbito de amigas, o sea, todas hacían lo mismo. Y bueno, por eso te digo que si bien la obesidad es una epidemia, porque ya está considerada de esa manera, está bastante también lo que es la parte de otro tipo de trastornos, también está bastante. Las redes sociales es otro tema. Vemos mucha figurita, mucha modelito, pero realmente no sabemos qué trae atrás ese tipo de cosas. Y desde el lado de la obesidad estamos cada vez peor. Como hablábamos antes, un nene que está gordito no significa que es saludable. Ese nene no solamente que está mal alimentado, sino también que puede tener colesterol, puede tener obesidad, puede tener una diabetes, puede tener hipertensión. O sea, son un montón de factores que a veces uno, por querer que esté gordito porque es sano, no se da cuenta de eso. ¿En qué alimentos los padres deberíamos de poner un stop o por ahí algunos límites o tener algún control o menos en la heladera, menos en casa? ¿Qué tipo de alimentos deberíamos de restringir en casa? Porque bueno, si están en casa se consumen, que no estén a la vista para donde hay niños y adolescentes. Bien. Lo ideal es todo lo que tenga que ver, gaseosas, tratar de limitarlas o eliminarlas lo máximo que se pueda, tratar de, aunque sea los fines de semana, tenerlo como, no sacársela del todo, como hablábamos antes, pero restringirle el consumo. Todo lo que sea golosinas, alfajores y demás, todo lo que sea los snacks, todo lo que sea producto en paquete, los chisitos, las papitas, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Productos envasados, tratar de todo lo que sea panadería, panificaciones, todo ese tipo de cosas, evitarlas. Lo mismo que el exceso del famoso turrón y barrita de cereal, que ese es otro tema. Bien, ¿por qué sería otro tema? Porque muchas veces damos turrones y muchas barritas de cereales donde hay niños y adolescentes. Bueno, esa es una controversia que también, yo hace 2 años más o menos estudié una diplomatura en diabetes en Córdoba, en la cual, para sorpresa también, que me llevé,
me di cuenta de que en la diplomatura se habló de que el exceso de esos productos, o sea, uno si consume yo lo que hago en el consultorio lo pongo como una estrategia, pero no para que lo consuman todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que en el afán de querer sacar otro producto, ¿qué hace? Consume barrita, consume turrón, consume barrita, ¿sí? Entonces el exceso de eso lo que hace es aumenta las grasas y a nivel del hígado produce hígado graso. Bien, no estaba al tanto. Sí. El exceso de, digamos, el aumento de ese azúcar, de esa fructosa que tiene el producto, porque muchas veces en el reemplazo de cambiar un tipo de azúcar le ponen otra porque es más saludable, entre comillas, lo que se hace es aumenta la cantidad de lípidos a nivel del hígado y eso lleva a la formación de un hígado graso. Bien, y en cuanto a jugos y gaseosas, ¿podríamos reemplazar, digamos, por algún jugo natural todos los días o día por medio? Y por otro lado, en cuanto a las gaseosas, ¿qué pasa con las gaseosas light o cero? Y eso también es todo un tema, o sea, la gaseosa light y la gaseosa cero yo creo que también, si bien tiene menor porcentaje de azúcar, lo ideal es el agua, o sea, el agua potable, el agua que esté limpia, es lo más seguro que hay. Y uno cuando genera ese hábito, yo sé que hay gente que está muy acostumbrada a consumir jugo porque el agua no le gusta y demás. Lo que se puede hacer es, por ejemplo, un jugo de naranja, pero también recién exprimido, nada de hago una jarra, la meto en la heladera. ¿Por qué? Porque la vitamina C y todos los nutrientes están en ese momento. Si uno lo guarda en la heladera, todas esas vitaminas que tiene ese jugo se pierden. Entonces la idea es exprimirlo y tomarlo en ese momento. Bien, bueno, a los papás que nos están viendo, ¿qué les recomendás? Por ahí una visita cada tanto al nutricionista para consultar. Bueno, vos estás disponible, quiero que nos pases la dirección, pero supongo que también les recomendás a cada niño y adolescente algún deporte, el que más les guste. Sí, fundamentalmente, bueno, como vos decís, a los papás siempre es bueno recomendarle una consulta, aunque sea una vez como para llevarse un par de tips y ellos saber de qué manera poder seguir y de qué manera manejarse, eso es lo fundamental. Pero también, digamos, es muy importante el acompañamiento que ellos les hagan a sus hijos, porque todo arranca desde casa. Lo que un niño aprende y lo que un niño, digamos, de la manera en que uno se educa, arranca de casa. Entonces, si nosotros sabemos cómo manejarnos y cómo generar esos hábitos saludables, el niño indiscutiblemente lo hace. O sea, los chicos por lo general lo que hacen es copian mucho, más cuando son más chiquitos. Entonces, si en casa lo hacemos, siempre lo va a hacer el niño. O sea, es una manera, a lo mejor no con grandes cambios, pero sí con pequeñas cosas que en la suma todo termina generando un gran cambio que a veces no nos damos cuenta de eso. Y sí, la actividad física es fundamental. Así sea, no le gusta ir a un gimnasio, no le gusta hacer algún deporte en forma de grupo que también ayuda mucho a todo lo que es la parte emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de una alimentación no va únicamente el alimento, va la parte emocional y va la parte de la actividad física. Son tres pilares fundamentales que nos ayudan a estar saludables. Bien. Melina, ¿dónde te podemos encontrar en la localidad de Armstrong? Bien, yo tengo mi consultorio propio, que es en Fisher Bis 283. Bien, muchísimas gracias y bueno, también quiero agradecer en el día de hoy a Andalúe Florería, que siempre nos prepara distintos centros de mesa para preparar, digamos, una mesa linda y tener una buena charla con nuestro entrevistado. Así que muchísimas gracias a Débora Isuardi. Gente, sigan escribiéndonos a Prevención Salud 24 y dentro de 7 días los esperamos aquí, en el mismo lugar. Adhieren a este programa Estudio Contable Leonardi y Pagliero, García y Olivero, el lugar que todos eligen. MC Muebles, www.mcmueblesweb.com.ar. Osvaldo Zampili e Hijos Neumáticos. Municipalidad de Armstrong. Gestión Verdequia. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Armstrong Limitada. Susocufia y Asociados. www.susocufia.com.ar